Muy buenos días. En el día de hoy vamos a echar una cambiadita de tema. Seguimos hablando de cultura. Es un tema que me apasiona. El de hoy lo llamé cultura versus drogadicción. Un tema álgido en estos momentos en todos los pueblos de la costa y del país, naturalmente. Esa época del camaján, del Coca-Cola, del burro, del marihuanero de nuestros pueblos, fue sabiamente neutralizada con el amor materno, la severidad paterna, los sabios consejos de nuestros ancianos que sin conocer la marihuana tenían la suficiente sabiduría para prever el peligro que representaba esa hierba maldita. El control, la neutralización que hicieron nuestros mayores sobre el consumo de la marihuana fue tan efectivo que los camajanes verdaderos o adictos a la marihuana fueron muy pocos, y en los pueblos pequeños de la costa caribe colombiana se puede decir estaban censados, pues todo el mundo los conocía e identificaba, entre otras por su forma de hablar, sus patillas voladas, es decir, se desaceleró el consumo de la cannabis y el control social que la población hizo de ella no permitió que la gran mayoría de los jóvenes se contaminaran. Algo que ayudó mucho a este control, por lo menos en mi pueblo, fue la irrupción de la educación, pues apenas en el año 68 se tuvo el primer colegio de bachillerato oficial y los jóvenes y adultos jóvenes tuvieron la oportunidad de entrar a la educación formal. Con la llegada del colegio hasta cuarto de bachillerato, en mi pueblo se hizo el rescate de esos jóvenes adultos que permanecían en las cantinas y literalmente algunos de ellos les tomaron los datos para matrícula en la puerta de 2 puteaderos que había, donde ellos mataban el ocio y el tedio pueblerino en brazos de las putas que llegaban de afuera en épocas de subienda. Más tarde, en los años 70, nos volvió a tentar el consumo de drogas psicoactivas, ya que este caso no solo era marihuana, además probaron las llamadas pepas, como el diazepam y algunos derivados. Un amigo me habla del diapóxido y otras drogas que mis fuentes no recuerdan y que me dicen utilizaron esporádicamente para vencer la timidez y poder enamorar a las peladas de la época, en esos bailes populares donde el pueblo asistía para divertirse y paliar el tedio que a veces consume el buen humor de nuestros pobladores. Afortunadamente por esa época, las parroquias eran regentadas por curas rebeldes, curas golcondianos, tocados por la teología de la liberación, sacerdotes con una visión de lo social que cambiaron el regaño dominical en las misas por la acción directa con los jóvenes. En mi pueblo tuvimos la suerte de tener al padre Jesús San Sánchez, un cura español comprometido con lo social y que era el profesor en el colegio de bachillerato, quien trabajó con un gran número de jóvenes enseñándonos a valorar las artes y la cultura. En la llamada Casa Cural nos reunimos a ensayar obras de teatro, danza, declamación de poemas, que luego presentábamos al pueblo en veladas culturales y después en su compañía presentábamos en los pueblos circunvecinos. Con el arte y la cultura, este cura de grata recordación no permitió que nos tocara la tentación de la droga. A finales de los 70s y en la década de los 80s tuvo otra vez auge la drogadicción e hizo aparición algo así como la moda psicodélica, pero afortunadamente este auge coincidió con un cambio de postura que asumieron los gestores culturales de la época. Antes todo el movimiento cultural nos llegaba de Bogotá, pero en esa década se voltearon los papeles. Por fin, en los pueblos tomamos conciencia de nuestra propia identidad y en cada pueblo se hizo gran esfuerzo económico para fundar casas de la cultura. Y nacieron grupos de danza, teatro, música y demás disciplinas artísticas. Este auge cultural permitió salvaguardar a la juventud de esa generación, manteniéndolas ocupadas con el arte y el folclore en esa labor hermosa de rescate y difusión de nuestras raíces. Desafortunadamente, en esos 2 tiempos las cosas han cambiado y muy a pesar de que se ha legislado para proveer los recursos presupuestales a la cultura y el deporte, nuestros dirigentes mandatarios hacen hasta lo imposible para escamotear esos recursos, privando a nuestros jóvenes de tener el beneficio de pertenecer a un club deportivo, a una escuela de música
una escuela de arte o a un grupo de teatro o de danza, donde el muchacho pueda canalizar sus potencialidades artísticas y hacer de su ocio algo productivo que eleve su autoestima y reconozca los valores culturales de su pueblo y sobre todo que no se avergüence de sus raíces. Hay que dedicar más recursos y atención a los grupos de danza, teatro, artes en los pueblos y ciudades del país, pues esto nos sirve como barrera contra la drogadicción y la violencia.